días. Vamos a hablar de Colombia en el nuevo orden mundial y vamos a, por invitación de Olmutual, a darles una visión bastante global de lo que está pasando. Vamos a hablar de China, vamos a hablar de Estados Unidos y al final vamos a tocar el tema pues, de la situación colombiana, de la actualidad económica, los retos del nuevo gobierno, la paz y la OCDE. Para hablar del nuevo orden económico mundial es interesante empezar con un proverbio chino que dice que en una montaña solo puede haber un tigre. Esto se lo oí yo a un premier chino hace unos años y dijo, en el mundo actual vamos a tener que aprender algo diferente a ese proverbio. Tenemos una montaña en la que dos tigres tienen que aprender a vivir juntos, que son, por supuesto, China y los Estados Unidos. Entonces, ese proverbio chino y esa nueva versión, que es realmente negar el proverbio chino y decir cómo van a aprender los Estados Unidos, el país hegemónico de los últimos 100 años, antes era Inglaterra, etcétera. ¿Cómo va a aprender Estados Unidos a vivir con una nueva potencia en ascenso, sobre todo desde el año 2000, fuertemente en ascenso? Es un signo de interrogación. Es algo que todavía se está desplegando. Ustedes ven lo que dice el presidente Trump todos los días. El acuerdo que acaba de tener con México es básicamente un acuerdo para limitar a China. Y lo que está haciendo China en Asia es un acuerdo para posicionarse. Entonces, ese tema es el tema de las primeras dos secciones. ¿Qué es China? Y este mapa les da a ustedes una visión de cuál es el problema. China tiene 14 países asiáticos en sus fronteras. Primero en el norte tiene a Mongolia y a Rusia. Rusia es un país que tiene 14 zonas horarias de este a oeste. O sea, es un país descomunal. China es otro país descomunal. Y entre China y Rusia está Mongolia, que es un país de pastores que descubrió hace pocos años una riqueza minera y energética impresionante. Entonces, imagínense usted es un pastor, más o menos pobre, ¿sí? Y de pronto aparece que en su suelo hay una riqueza mineral y energética increíble y usted tiene a este lado a China y a este lado a Rusia. Si ustedes quieren saber lo que es el miedo, esto es lo que deben sentir los mongoles, ¿o no? Sí, los rusos quieren toda esta riqueza y en cambio los chinos también. Y yo tengo unas cabritas y unos caballos, ¿no? Entonces Mongolia, esta es una frontera bastante complicada. Es una frontera en que, por supuesto, China quiere acceder y está accediendo y mineras chinas están llegando masivamente. Pero pues ustedes saben que la geopolítica no es solo que ellos quieren venir a explotar. De pronto en 20 años o en 50 años se les ocurre, bueno, ¿y por qué no nos quedamos con Mongolia? ¿No? Y si eso les parece absurdo, pues China se quedó con el Tíbet, hace 30 años. ¿Por qué? Porque el Tíbet es un país que para ellos está sentado en el sitio donde nace todo el agua de China. Pues no todo el agua, pero varios ríos que irrigan China. Y China no se puede dar el lujo de tener, y además el Tíbet lo separa de la India, y China tener semejante frontera con India era muy complicado. Entonces, si eso le pasó al Tíbet, pregúntale, ¿podría pasar a Mongolia? Pues en principio no, y las Naciones Unidas y todo ese tipo de instituciones son formas de controlar a los países, pero esta es una frontera muy interesante. La frontera occidental es todavía más interesante, La frontera occidental, esta zona, los geógrafos y la gente que piensa en estrategia, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uno de ellos dijo, vea, el que domine la isla mundial, domina el mundo. ¿Qué es la isla mundial? Es la isla de Asia y Europa. A esa a veces se le suma África, pero el que domine esta zona, domina el mundo. Y el que domine esta zona, que se llamaba el Heartland, pues el corazón de esta zona, domina la isla mundial. O sea, el que domine esta zona domina el mundo. Es una teoría, es una visión, no les digo que eso está escrito en piedra. Simplemente esta zona es crítica. ¿Qué es esa zona? Es la salida de Rusia al mar Índico, ¿sí? Segundo, es la salida de China a el petróleo y el gas de Medio Oriente y a Europa.
es la salida de India y el acceso de India a esta zona. O sea, aquí y ahí no está sino Afganistán, Pakistán, Irak, Irán y bueno, unos países que ahora están muy ricos en petróleo, Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, etc. Son países de los que uno no oye nunca, pero tienen una centralidad, tienen exactamente, esa es la palabra que los describe, tienen centralidad, están en el centro. Entonces, India, China, Rusia y por acá Europa circulan alrededor de esto. ¿Por qué Estados Unidos está en Afganistán? ¿Por qué Estados Unidos se mete a Irak y pelea allá? Porque es esta zona. Estados Unidos ha tratado de mantener una presencia muy fuerte aquí y todo el mundo ha peleado por este país que se llama Afganistán, que Afganistán lo llaman el cementerio de las grandes potencias. Se metió Rusia a Afganistán a una guerra y perdió la guerra y le tocó salirse. Y después se metió Estados Unidos, pues desde hace, no sé, 10, 15 años después de septiembre 11, etcétera, y no le fue bien. Afganistán es un territorio complicadísimo, pero es el cruce de Pakistán y la India hacia esta región. Entonces China, por su frontera occidental, tiene una región supremamente rica en conflicto, supremamente peleada con Oriente Medio, con Rusia, con Estados Unidos y con la India. ¿De acuerdo? Por debajo no está sino la India, pues que es un país con 1.200 millones de personas, y China 1.400 millones de personas, ¿sí? Y la India es algo con lo que China mira con mucho recelo. La India, pues por supuesto, está en un ascenso increíble. La India está, digamos, replicando 20 años después lo que la China está haciendo, con un poquito menos de flexibilidad y menos éxito económico, pero de todos modos India crece al 6% y es un país que es democrático. China es un país comunista. Y finalmente acá son países, pues aquí está Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, son países que tienen una alta herencia china histórica, con mucha presencia de invasiones chinas a lo largo de los últimos 3.000 años. Y esas son las fronteras chinas. Si ustedes miran eso y las comparan con las fronteras de Estados Unidos, pues son aburridísimas las fronteras de Estados Unidos. ¿O no? Esto es como una discoteca a todo volumen. y Estados Unidos es como ir donde una tía un sábado, ¿no? Mijito, ¿cómo estás? Las fronteras de Estados Unidos son Canadá, que pues más aburrido no puede ser. Si hay un canadiense en el auditorio, Canadá es fascinante. Yo estaba en Canadá y son, y son grandes amigos de Colombia, altos inversionistas en la industria petrolera y gas. Pero pues es un país, digamos, parsimonioso, por decirlo de alguna manera. Y en el sur tienen a México. La frontera de México sí es una frontera interesante. Con México hubo una guerra, le quitaron California, le quitaron Nuevo México, le quitaron Colorado, le quitaron Texas, le quitaron todo lo que había por ahí. O sea, se le quitaron medio país, ¿no? En el año entre 1838 y 1948, ellos se independizaron y después Estados Unidos, ¿no? Pues se anexaron a Estados Unidos. Obviamente era pura población de origen inglés, etcétera, etcétera. Y ahí nació Texas, etcétera, todo. Y entonces la frontera con México. Una vez los Méxicos tienen un mantra que es muy bonito. Nosotros, los mexicanos, desde la Revolución, son muy ateos. Entonces dicen, nosotros tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América. ¿Sí? Entonces, esa es una frontera muy fluida, porque por esa frontera hoy llega, y lo vamos a ver ya mismo, dentro de poco, llega una migración fuertísima, y migración tan fuerte que hoy por hoy el señor Trump dice, yo quiero poner un muro que lo paguen los mexicanos, o sea, mucho. Además de ofensa, los insultó y ¿no? Fuera de eso lo pagan ustedes. Y los mexicanos son violadores y no sé qué. Con lo cual se refiere no solo a los mexicanos, sino a todos los demás que hemos migrado fuertemente a Estados Unidos, quien le habla, uno de ellos. ¿No? Todo lo que es, digamos, mexicano, salvadoreño, guatemalteco, colombiano, etcétera, un poco de esos migrantes que nos complican tanto. ¿No es cierto? ¿Sí? Y que nos están morenizando a Estados Unidos. El término brownization, morenización, sí, es un término en Estados Unidos. Entonces, pero frente a eso, a esas dos fronteras de Estados Unidos, pues esto sí está movido, ¿o no? Bueno, porque México, pues, no, se pueden insultar y tal, pero pues es una cosa más o menos anecdótica y Estados Unidos es mucho más rico que México. Aquí no. Aquí China y Rusia son complicados. China y Europa, pues Europa es más rico que China, India y China complicado, y pues estos dos grupos de países son sitios muy complejos.
Para hacer todavía más interesante el panorama, está que China es un país que ha sido muy encerrado durante los últimos 500 años dentro de sus fronteras y no ha sido un país agresivo en el mar. Estados Unidos, se los voy a explicar con algo de detalle, ha sido un país mucho más agresivo en el mar, tiene la fuerza naval más grande del mundo de lejos y tiene un comercio marítimo impresionante. Y China tiene que empezar a volverse no solo consolidar su hegemonía terrestre pues, y buenas relaciones y acceso a todos estos recursos naturales, todos los minerales, petróleo y minerales y gas, petróleo, etcétera, sino que tiene que garantizar que maneja el mar y sobre todo este estrecho aquí donde está Singapur, que es el estrecho junto con Panamá y el Canal del Suez, son los sitios más importantes del planeta. El Canal de Panamá, el Canal del Suez y este estrecho. Por este estrecho pasa toda la carga del mundo que va, toda la carga que va de Europa, Oriente Medio e India hacia China y de China hacia esos sitios. Este estrecho es el estrecho más importante del mundo, junto con el Canal de Panamá. China, ¿quién maneja este estrecho? Los Estados Unidos y los británicos, con Singapur, un país pequeñito, en una puntica, ¿sí? Pero que está justo en ese punto. A nosotros nos comparan con Singapur, que porque no hemos sido tan exitosos como Singapur. ¿Sí? Uno muchas veces ha oído eso, ¿sí o no? En algún sitio yo leí lo siguiente. En el año 1492, cuando nosotros nos estaban descubriendo, estábamos en taparrabos, pues nos estábamos autodescubriendo, porque eran nuestros ancestros españoles descubriendo a nuestros ancestros aborígenes. ¿Sí? En ese momento había 1000 barcos fondeando en el puerto de Singapur. O sea, usted no puede comparar Singapur con Colombia, ¿no? Ni con nada en América. ¿Sí? O sea, en el momento que acá estábamos empezando la conquista, allá ya había 1000 barcos de comercio en el puerto de Singapur. O sea, las dimensiones del mundo es otra cosa. Entonces, China tiene que garantizar acceso a esto, garantizar su hegemonía, que hoy es de Japón, Malasia, Indonesia, Filipinas, etcétera, y sobre todo Estados Unidos, acá que es el mar del sur de China, y empezar a tomarse el Índico, etcétera. Y por supuesto Estados Unidos es a no dejarlo. ¿Por qué Estados Unidos va y abraza a Duterte, el de Filipinas? ¿Por qué? Pues obviamente tú estás conmigo que es Filipinas. ¿Por qué Estados Unidos, su anterior enemigo que era Vietnam, que lo derrotó y lo humilló, hoy Estados Unidos y Vietnam? ¿Sí? Porque Vietnam y Filipinas, ¿sí? Y este es el mar del sur de China, ¿de acuerdo? Japón está aquí. Entonces, lo que se está moviendo acá es fascinante. Y pues, la importancia de Corea, obviamente, China sale por aquí al mar. Entonces, señoras y señores, eso es solo mirando el mapa, ¿de acuerdo? Hay un tema de rutas de acceso por el Pacífico, por el mar del sur de China. Hay un tema de fronteras y hay un tema de puntos de interés para China, insuficiencia de recursos naturales. Ojo, no es que China no sea rico, es muy rico en recursos naturales, pero produce la mitad del petróleo que consume. China consume 10 millones de barriles al día y produce 4 o 5. Nosotros producimos cerca de 1. ¿Sí? China produce 4 o 5, pero es la mitad de lo que necesita. Entonces necesita Oriente Medio, necesita a Venezuela, necesita Estados Unidos, etc. Disparidad de la densidad poblacional del territorio chino. Los chinos nacieron acá y este es el sitio más poblado, la costa y este sitio. Y resulta que su futuro, en buena medida, está aquí. Esta es una parte que es musulmana en China, ¿no? Y que mayormente no son de origen genético chino. Entonces China le toca, y pues esta es la zona en la cual en tierra China va a construir los ferrocarriles, carreteras y ductos para salir a tener acceso. Entonces esa disparidad poblacional es importante. Entonces espero con esto y todo lo que les voy a dar hoy es simplemente un barniz que los introduce hacia qué está pasando allá. ¿Con quién comercia China? Mayormente con sus vecinos. Lo mismo pasa en Europa, no pasa en las Américas. Estados Unidos no comercia mayormente con nosotros, comercia mayormente con el resto del mundo. En China no. Si ustedes ven el ascenso, es con países como Vietnam, Filipinas, Malasia, pero pues los países del ASEAN, que es los países del sudeste asiático, son grandes comerciantes, exportaciones e importaciones con China. ¿Qué tipo de productos? Crecientemente productos de maquinaria y electricidad. No, los textiles y confecciones son esta línea de acá. Fíjese que ya China todavía exporta, pero poco. Antes China nos vestía, ¿no es cierto?
Ya China hizo un tránsito hacia bienes mucho más sofisticados, que es la línea amarilla. Importa también bienes muy sofisticados, y China ya es una economía de sofisticación que compite con Estados Unidos y con Alemania y con las más sofisticadas del mundo. La imagen china de una china produciendo gafas y confecciones y zapatos, eso ya no, eso todavía lo produce, y lo que produce es inmensamente grande, ¿sí? Y puede ser una excelente fuente de negocios para cualquiera de ustedes, para cualquiera de nosotros, pero China va hacia competir con Estados Unidos en todo lo demás. ¿Cuál ha sido su política? Estas son las exportaciones, son la línea azul, y las importaciones de China son la línea gris. Su política ha sido mantener las exportaciones por encima de las importaciones. Esta es una escuela económica, digamos, anacrónica hasta que China la adoptó otra vez, ¿no? Se llamaba el mercantilismo. En el siglo XVIII, en los 1700, 1600, 1700, la riqueza en Europa se medía como: los españoles se estaban trayendo un montón de oro y plata de América, ¿sí? Y Francia, Inglaterra, etcétera, le vendían cosas y España les pagaba con oro y plata. ¿Cómo se medía si un país era rico o pobre? Por la cantidad de oro y plata que acumulaba. Eso es lo que se llamaba el mercantilismo. ¿Qué tenía que hacer uno para acumular más oro? Exportar mucho e importar poco, ¿sí o no? Así uno obtenía oro y se quedaba en su país. Entonces el mercantilismo era una escuela pues sencilla. Si usted quiere ser rico, haga eso. Eso después, ya en el siglo XIX, pasó de moda, y pues la riqueza de un país es su capacidad productiva, su acceso a tecnología, su innovación, el nivel de vida de la gente, etc. Y eso no es exactamente igual a tener oro en el país. Eso al revés es producir mucho y ser más competitivo, ventajas comparativas, etc., toda esa historia. Pero China volvió pues, con mucha fuerza, con una estrategia neomercantilista, que es: a mí me gusta exportar más de lo que exporto, punto. Y eso, ¿quién es la persona a la que más le disgusta eso? A Donald Trump, ¿no? Que es, claro, ustedes me exportan esta línea azul y me importan esta línea gris, 8,5. Esto está en porcentaje de total de socios comerciales con porcentaje del total. Ustedes me exportan mucho más de lo que me importan. Y a los Estados Unidos dice: sí, yo no quiero. Trump también está pensando en términos mercantilistas y dice: a mí eso me molesta. Entonces les acaba de imponer tarifas del 25% de los bienes chinos, y estamos en la mitad de una guerra comercial en la que Trump quiere igualar esa balanza comercial. Claro, lo que le dicen los economistas a Trump es: sí, pero es que eso es más barato de lo que valdría producirlo aquí. Sí, pero cuando se le ponen aranceles, se encarece lo que los chinos venden en Estados Unidos, y eso afecta negativamente al consumidor norteamericano. Y Trump dice: no importa, yo quiero producir aquí, que mis empresas se devuelvan y que empleen americanos, ¿sí? Si está correcto o no, no lo vamos a... Esto no es una clase de economía, esto es simplemente una descripción de qué está pasando en el mundo, ¿sí? Pero es lo que motiva esto. En infraestructura, ustedes ven aquí, China pasó de invertir 1,4% de su Producto Interno a invertir 5% de su Producto Interno en infraestructura, y mientras que Estados Unidos invierte el 0,6%. Hoy por ahí hay un problema aquí, es que las vías de Estados Unidos necesitan más inversión. Y en ferrocarriles y en vías, esta es la gráfica. Esas gráficas son injustas y hay que tomarlas con una pizca de sal. ¿Por qué? Porque China aquí no tenía carreteras ni ferrocarriles. Entonces el denominador es 0. Entonces si uno pone 10 pesos sobre 0, pues es muy alto. Y crece muchísimo. Estados Unidos aquí tenía todas las carreteras y todos los ferrocarriles hechos. Entonces 0,6 puede ser una bestialidad, pero pues como porcentaje frente a un denominador muy alto, pues es poquito. Entonces, esto es injusto, tómenlo analíticamente, pero sin embargo sí muestra una tendencia espectacular. Acuérdense que la segunda forma de decir mentiras es con estadísticas, ¿no es cierto? Entonces no se dejen convencer de los economistas. De todos modos sí muestra una tendencia bastante importante, y el peso de infraestructura en China. La misma información: China frente a India o frente a países emergentes o América Latina está invirtiendo mucho más en infraestructura. Por supuesto, China es un país inmenso,
al que hay que conectar, pero Colombia debe estar similar. Colombia es un país grande al que hay que conectar y pues estamos invirtiendo menos que ellos. Esto es fascinante y conecta mucho con lo que Rodrigo les habló hoy, que es tecnología. China en tecnología frente a Estados Unidos, ¿qué tal está? Pues nosotros, yo vivo en Washington y pues obviamente uno hoy por hoy en Estados Unidos llega el señor que le va a hacer una reparación y ese me puede pagar antes de que empecemos. Esto estoy diciendo algo que me pasó hace 2 semanas. Sí, pero no tengo plata, le doy un cheque. No, no quiero cheque. Esto es un sábado a las 8 de la mañana. ¿No? Y ya habíamos hecho la cita de que el sábado llegó con la troca, ¿no? Llegó no, con la troca ahí parada. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, mándeme por Memo. ¿What? Entonces, no, vea, baje Venmo. Entonces, bajé ahí. Todo lo que dijo Rodrigo hay que hacerlo. Todo lo que él dice hay que hacerlo. Entonces, yo bajé Venmo. Bueno, mándeme plata. Pum, pum. Le pasé los $100. 8:15, él estaba en mi casa haciendo reparación. ¿Sí? Y yo. No. Pregunta, ¿eso que es tan tecnológico en Estados Unidos, esos pagos en móviles, cómo está en China? Eso en China es 11 veces lo que es en Estados Unidos. Sí, Luis Martínez ahorita les va a dar una conferencia espectacular, ¿no es cierto?, sobre cómo sucede esto. Él les va a hablar de esto con maravillas, van a aprender mucho. Bueno, innovación. Esto es fascinante. Y de pronto aquí es que va a estar el tema. ¿Qué es Estados Unidos? Yo ya se los voy a mostrar, pero les doy una. ¿Ustedes se acuerdan de Tom Sawyer? ¿Se acuerdan de Huckleberry Finn? Yo acabo de leérselo hace 3 semanas a mis hijos, duré 2 años bajando por el Mississippi con el negro Jim y Huckleberry. Iba a quemar el libro, estaba desesperado. Odio a Huckleberry Finn. Y pues, ¿cómo dejo de leer un libro? O sea, empecé a leérselo a mis hijos. Yo no puedo parar de leer el libro. Yo sufrí más y creo que duré más en el Mississippi yo que Huckleberry Finn. ¿No? Pero bueno, Huckleberry Finn y Tom Sawyer, ¿qué son? Son un par de niños irreverentes, mentirosos, y yo se lo estaba leyendo a mis hijos, groseros, bueno, ¿sí? Rebeldes. Si ustedes después ven Daniel el Travieso, que era de nuestra época, pues los más canositos, ¿sí? Era un niño irreverente travieso, Daniel el Travieso. Si ustedes después ven una película de Indiana Jones y ven el hijo de Indiana Jones, ¿cómo es el hijo de Indiana Jones? Rebelde y travieso, irreverente, ¿o no? ¿Han visto la película que está, no? Cuando estaba el hijo, que es Sean Connery. Estados Unidos, su cultura es: los jóvenes y los niños tienen que ser irreverentes, creativos, traviesos, incrédulos, ¿sí o no? Si ustedes ven al chino, y lo va a escribir ahorita Luis, incluso al japonés, incluso al alemán, son culturas de disciplina, respeto al mayor, respeto a la ley, a la autoridad, mientras que Estados Unidos magnifica es el chino que no cree en nada. Pues bueno, el mismo gente que se sale de la universidad, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Si uno se le sale el hijo de la universidad, pues la mamá no le invita a uno a comer frijoles el sábado. No, ¿cómo se le sale a su hijo de la universidad? Eso es un trauma familiar. Para los gringos no, o sea, ese chino puede ser. ¿De dónde sale eso? ¿O hacia dónde va eso? Que los gringos han creado una cultura de una alta creatividad, de una alta destrucción del pasado y creación de algo presente, ¿sí? De una disrupción. Eso se llama en economía schumpeteriano, que es creación destructora, que las nuevas empresas quiebran a las anteriores y al país le gusta eso está bien. Eso está bien. Amazon está quebrando supermercados, está quebrando centros comerciales. Y los gringos no dicen no, a proteger. Si eso pasara en Colombia, habría una manifestación de centros comerciales. La gente de Unicentro no iría donde el ministro, 8 días, todos los centros comerciales, hasta que el ministro dice, le vamos a pasar plata de los centros, no, del gobierno, de los centros comerciales, para que sobrevivan. Y entonces, ¿y la plata sale de dónde? De sus bolsillos. Entonces, impuestos para pagarle plata a Unicentro que se está quebrando. No digo que se esté quebrando, ojo. Digo, hipotéticamente si fuera en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, pregunta, ¿los chinos tienen suficiente base genética, formativa, pedagógica para amenazar la capacidad de creatividad, innovación, schumpeterianismo, creación destructora frente a los gringos o no? Créame, yo fui presidente de Ecopetrol hasta hace pocos meses. Yo fui a Houston
y me tocó competir con las empresas petroleras norteamericanas y mundiales. Eso es, o sea, eso sí es duro. Esta gente empieza a cortar costos y lo mismo lo hicimos en Ecopetrol. Y eso es eche gente y eche gente y eche gente. Y baje costos y baje costos y baje costos. Y la gente, el mercado de finca raíz en Houston se desapareció. Y eran miles de ingenieros de petróleo sin hacer nada en la casa. Pregunta, ¿hubo una manifestación? No, así es la industria petrolera. Aquí tienen que echar la gente. 2 años después vuelven y contratan a todo el mundo. ¿Sí? Esa flexibilidad, esa dureza del gringo para hacer negocios, para crear y destruir negocios, que es lo que lo mantiene Estados Unidos, pues competir con Estados Unidos es muy difícil por eso. ¿Los chinos podrán hacer eso sí o no? No sé. Signo de interrogación. No sé. Si ustedes leen El Economist, el Wall Street Journal, esa pregunta sobre innovación, sobre capacidad de destruir y crear negocios, ¿la tienen los chinos frente a los americanos? No sabemos. Bueno, esto es entonces el plan de China, el plan más famoso que hay en este momento, que se llama la ruta, el cinturón y la ruta de la seda, se conoce como BRI, por The Belt and the Road Initiative, que es lo que yo les dije antes, ¿no? Salir en la ruta de la seda. ¿Se acuerdan de Marco Polo? ¿Sí? ¿De su colegio? Bueno, esta era la ruta de Marco Polo. Por aquí llegó Marco Polo con su papá y su tío, ¿sí? Y después se quedó acá. Esta era la ruta de Marco Polo y ellos quieren rehacer la ruta de la seda, que ahora son ferrocarriles, vías y tubos de petróleo y gas. ¿De acuerdo? Para tener acceso a estos mercados, esto es Europa, a Oriente Medio, a toda la zona del corazón de Asia, ¿sí? A competirle aquí a la India y acceso al mar Índico y obviamente competirle aquí por estos recursos naturales a Rusia y por el mar, lo que ya les conté. Entonces, ustedes ya entienden más o menos para dónde va China. Sí, esta es la estrategia. ¿Qué les hace falta? Lograr una conectividad con el este de China, etcétera, y pelearle a Estados Unidos. Ayer salió, ya les voy a presentar, que es que esto me quedó colgada aquí, pero es de la siguiente. ¿Qué problemas tiene China? Que son similares en algún sentido a los Estados Unidos. Estaba creciendo al 10, al 12, pero ¿por qué estaba creciendo al 12? Porque tenía un numerador muy chiquito, un PIB chiquito, entonces crecía mucho. En la medida en que el PIB crece, es más difícil crecer al 8 o al 10. Crece al 6, después va a pasar al 5, después va a pasar al 4. ¿Sí? Para una población de 1.500 millones de personas, un crecimiento alto es importante. Y segundo, China tiene flaca los niños y los jóvenes y gorda los mayores, y estos se van a empezar a mover hacia arriba. Entonces, ¿quién le va a pagar los impuestos y las pensiones a los chinos dentro de 20 años o 30 años? Y la política de un niño por familia acentuó este problema. ¿Cuánta gente va a entrar al mercado laboral chino en los próximos 20 años, que son los que van a pagar impuestos? ¿Y cuánta gente después va a cotizar a pensiones para pagar las pensiones? Entonces, esto es lo que se llama la bomba pensional. ¿Sí? Y China por eso también recibe muchos inmigrantes. Pero, y esto es fascinante, China expulsa más gente, o sea, hay más emigrantes que inmigrantes. Prácticamente un Bogotá sale cada año de China. 7 millones de personas emigran de China. Y entran inmigrantes unos 4 o 5. Pero en neto hay más gente que sale de China, de gente que entra a China. O sea, las fronteras de China son bastante porosas. ¿A dónde van? A países básicamente asiáticos y también llegan de países básicamente asiáticos. ¿Qué tanto es la deuda de China? Como porcentaje del PIB es solo 14% y es mucho menos que la de Turquía, Sudáfrica, etc. Dicho sea de paso, la mejor definición de deuda que yo conozco, la que más me gusta, es que la deuda es la diferencia entre el que uno es y el que cree que es. ¿De acuerdo? El que uno cree que es, anda en un carrazo, tiene una casa a la macha y pasa vacaciones en Miami. Ese soy yo. El problema es que al que le toca pagar por eso es a mí, no al que yo creo que soy. El que cree que soy se endeuda y el que paga es Echeverry, ¿no? El que paga es el que recibe los impuestos, el gobierno, no, me pagan tanto, el gobierno se da con el banco, el crédito hipotecario, ¿no? Y queda. Y eso es lo que pasa aquí. Turquía creía que era más de lo que es y se endeudó muchísimo y ahora está en una crisis brutal.
Basta pelearse con Estados Unidos, que Estados Unidos le ponga unas sanciones y la economía turca se fue ahí. Y por ese hueco se está yendo a Argentina. Ayer, antes de ayer, ustedes vieron que la tasa de interés de Argentina subió al 60%. Ojo, en Colombia estuvo en 80% una vez, cuando estábamos en crisis. ¿Por qué? Cuando nos sobreendeudamos. ¿Sí? Por eso es que la deuda, ojo con la deuda. China, fíjese que para efectos prácticos no está muy endeudada, pero eso también es mentiroso, porque sus gobiernos subnacionales, sus provincias y sus ciudades y sus empresas tienen mucha deuda. Ahora la tienen con sus propios bancos chinos, entonces hay una cosa como una amalgama, una melcocha, pero que no está en esta cifra de la deuda como porcentaje del PIB, pero esa deuda sí es complicada. Colombia tiene poca exposición a China y poca exposición a las crisis. Si ven, esta es la crisis actual que se está desarrollando en Turquía, Argentina, etc. Y nosotros, junto con Perú y México, como la Alianza del Pacífico, somos los más... o sea, algo nos afectamos, pero la economía se ha manejado de manera muy prudente, entonces más o menos estamos bien. Bueno, ya hablamos de China. Ahora hay que hablar de Estados Unidos, pues que nos queda muy cerca, y después ver cómo puede Colombia actuar. ¿Me siguen o no me siguen? Bueno, los primeros 20 minutos de una conferencia, uno piensa en lo que dice el conferencista. Los siguientes 20 minutos, uno piensa en el conferencista. Vea cómo le queda bonito esto, y vea, habla duro el señor, ¿no? Y se le descuadró la correa. Sí. Y los siguientes 20 minutos uno piensa en la mamá del conferencista. De manera que cuando empiece a pensar en mi Santa Madre que está con Dios en el cielo, acabamos. O sea, yo puedo terminar en cualquier momento, ¿no? Entonces, Estados Unidos. Durante los últimos 250 años, Estados Unidos se ha desarrollado como lo muestra realmente no es desde 1870, pero sino desde que nació, pues desde la independencia, desde 1776 prácticamente, ¿sí? Había 13 colonias aquí y se fueron yendo pasaron los Apalaches, se fueron yendo, llegaron a las Rocosas y llegaron a California, le quitaron después todo esto a los mexicanos y la expansión ha sido del este al oeste, ¿de acuerdo? ¿Sí? Moviéndose hacia el occidente de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos logró eso, conectó con ferrocarril de acá a acá. Ustedes han visto películas del oeste, ¿o no? ¿Sí? Siempre hay un tren y un montón de caballos, ¿sí? Y unas planicies infinitas. Cuando Estados Unidos logró esto, dijo, ir desde Nueva York hasta acá en tren, en esa época, bueno, y todavía hoy se demora unos 7 días, que esto es muy grande, ¿sí? Estados Unidos vio el mapa y dijo, yo no puedo, y si quería mandar por barco las cosas, les tocaba bajar hasta el estrecho de Magallanes en Chile y Argentina y subir para que la carga llegara por barco a California y viceversa de California a Nueva York. Entonces dijeron, esto es una estupidez. Esto tiene que tener una solución diferente. Y ahí dijeron, Panamá es la solución diferente. ¿Sí? Los franceses ya habían estado tratando de hacer el canal, los mosquitos los habían matado y los americanos llegaron y dijeron, Panamá. ¿Cuál es el tema? Colombia. ¿Quiénes son los colombianos? Entonces vinieron acá y se encontraron unos señores acá en Bogotá que estaban dedicados desde hace 300 años a la teología, en la Universidad del Rosario y el Colegio Mayor de San Bartolomé, a la gramática y al derecho. ¿Cómo hacer que los colombianos sean felices? Vamos a sacar una ley. ¿Cómo hacer para que no haya corrupción? Vamos a sacar otra ley. ¿Cómo hacer para que ese país crezca? Otra ley. Usted no está usando bien el gerundio en su ley. ¿Cómo puede ser que uso mal el gerundio? ¿Sí? Y la conjunción entre el participio y están dedicados a unas discusiones infinitas entre el gerundio en el artículo 4 de la ley de la felicidad. Y llegaron los americanos y le dijeron, bueno, vamos a hacer un canal, les vamos a pagar $10 millones. ¿Y qué dijeron los bogotanos? No, por 10 millones ni de vainas. Entonces dijeron, listo, entonces Panamá se independiza y los panameños, les vamos a hacer un canal por $10 millones, ¿les parece? Yo sí, listo, siga señor. El único sitio que Colombia no se podía dejar sacar, ni Colombia ni ningún país del mundo, si usted tiene Panamá, lo único, a uno le pueden quitar, y pues que no nos quiten nada, pues le pueden quitar, no sé, Zapatoca, Titiribí, ¿sí? Funza, ¿sí? Todo eso se lo puede llevar. Panamá no se lo podían llevar. No. Y se llevaron Panamá. Claro, el sitio más relevante del mundo, junto con Malaca y junto con el Suez.
En el momento en que Estados Unidos rompe aquí, y fíjese que en 1898 Estados Unidos dijo, el Caribe es mi mar y ese es mi continente. Aquí están los españoles afuera de Cuba. Punto. Les ganaron una guerra y los sacaron de acá. Fueron a Filipinas, también les ganaron y los sacaban de allá. ¿Sí? Por eso los españoles no quieren mucho a los americanos. Pero al tomarse el Caribe dijeron, lo siguiente es Panamá. En el año 1913 se abre el canal y Estados Unidos puede mandar toda su carga de aquí a aquí. En ese momento que Estados Unidos asegura su área vital, Estados Unidos se expande hacia el Atlántico y hacia el Pacífico y se vuelve lo que es Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso sigue siendo importante hoy. ¿Y qué hizo después Estados Unidos? Desde 1870 hasta 1970, y les recomiendo un libro. Buena parte de lo que les he contado sobre China y otros países está en un libro que se me quedó en la maleta, normalmente lo tenía aquí para mostrárselos. Se llama La venganza de la geografía, The Revenge of Geography. Yo me lo encontré en una librería hace 2 meses y no he parado de leerlo y es una delicia de libro. Por favor, si pueden, léanselo. Esto está, lo que les voy a contar ahorita, está en otro libro que hoy por hoy, yo fui decano de Economía en los Andes 4 años. Si yo volviera a ser decano, ¿sí?, cogería a los niños de primer semestre y diría, vea, no, un mes, sin precálculo, sin cálculo, sin griego, sin nada. Cogen este libro y se lo leen todo. Es un libro gordo de 600 páginas que se llama The Rise and Fall of American Growth. El auge y la decadencia del crecimiento americano. No creo que esté traducido. Uno entiende el mundo y entiende Estados Unidos en los últimos 150 años y es absolutamente fabuloso lo que los Estados Unidos hicieron con su propia economía. Este es el resumen, ¿no es cierto? Por Old Mutual. Se los vamos a entregar acá. Primero, unos descubrimientos de ciencia y tecnología para mejorar el bienestar de la población. Obviamente, no todos se hicieron en Estados Unidos, pero Estados Unidos los industrializó así. La energía eléctrica, ¿sí?, la máquina de combustión interna, y entonces masificaron el motor y los automóviles, ¿no es cierto? Y generaron una eficiencia y reducción de costos para aumentar productos para toda la gente. Entonces, los productos eran muy caros. El modelo T de Ford era muy caro. Ford dijo, yo voy a producir 100 unidades al día. Y le dijeron, usted está loco. Después dije, sí, después una vez produjo 100 unidades al día y dijo, ahora voy a producir 1000 unidades al día. Y le dijeron a Ford, 1000 unidades al día, por el amor de Dios. ¿De dónde va a salir el caucho para esas llantas? No hay carreteras. ¿De dónde van a salir las carreteras para que sus carros anden por las carreteras? Y Ford dijo, ¿sabe qué? El caucho lo van a... y la gasolina. Y Ford dijo, el caucho lo van a producir mis carros. Mis carros van a sacar el caucho, van a ver. Y el tema de las caucheras, ¿ustedes han leído La Vorágine? El tema de las caucheras y la vorágine en Amazonas se produjo por la necesidad de caucho en Estados Unidos. ¿De acuerdo? El tema de producir combustibles con base en el petróleo y que la industria petrolera se desarrollara fue por los carros de Ford. Y las carreteras se crearon y se mejoraron y se pavimentaron para que los carros de Ford pudieran circular. O sea, lo que revolucionó la industria del caucho, la industria de construcción y la industria del petróleo fue el carro de Ford. Porque si la gente quiere el carro, la gente va a pagar por el carro, la gente va a trabajar para comprarse un carro y entonces va a ser negocio traer caucho, traer petróleo y mejorar las carreteras. Y eso fue lo que pasó. ¿De acuerdo? La visión fue, primero no está la carretera y después el carro. Ponga el carro y verá que la gente va a mejorar las carreteras. ¿De acuerdo? Lo mismo pasó con el hogar americano. Y aquí hay algo que para mí fue completamente iluminador y que nadie me lo ha dicho en la vida y que está en ese libro. Y es cómo el hogar americano se conectó a redes. La ciudad típica mundial, en cualquier parte, era una ciudad infecta, donde había todo el transporte en caballos y en burros y en mulas, donde el ganado tenía que llegar a la mitad de la ciudad, lo mataban y repartían la carne. Entonces, ¿qué es esa ciudad? Es una ciudad de estiércol, ¿o no? ¿Sí? El estiércol que trae mosquitos, ¿sí o no? Es una ciudad con agua, en donde el agua, las heces de la gente se veían circular en la calle. ¿Sí? Eso pasaba en Europa, pasaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Los mosquitos mataban a la gente y había la mortandad. Muchos niños morían a pocos días de nacer. En fin,
¿Qué hizo Estados Unidos? Fue conectar al hogar a redes. Primero una red de alcantarillado subterránea y que las heces y las aguas hervidas salieran de la ciudad. Las máquinas, los automóviles reemplazaron a los caballos y a los burros y a las mulas. ¿Sí? Entonces dejó de haber estiércol. Y otra red trajo agua y le dio agua a la casa, que la gente abriera una llavecita y saliera agua. Después la energía eléctrica, y el proceso como esto se hizo fue fascinante. Primero fue unas cuadras en Nueva York y de ahí hasta hoy. Pues que hoy por ahí hay energía eléctrica en cualquier sitio de Colombia. ¿Sí? Pero llevar la energía y conectarla a la red de energía eléctrica. Y una vez la red de energía eléctrica estaba en la casa, empezaron a aparecer todo tipo de aparaticos que si uno no los tiene, la mujer no lo quiere. ¿No? ¿Sí o no? La máquina de pizza. Pero si uno come pizza, no. ¿No vamos a comprar la máquina de pizza? No, claro que vamos a comprar la máquina de pizza, que ¿quién se le ocurre? Y el computador, y el iPad, todo lo que se pueda conectar, hay que conectarlo. Esto nació, señoras y señores, en conectar el hogar a redes. Entonces, bueno, los medios de transporte, el hogar del trabajador se conectó a redes de agua corriente filtrada, redes de alcantarillado, la llegada de electricidad, nuevas tecnologías, el gas, después la red de gas. ¿De acuerdo? Entonces eso abarató terriblemente la calefacción en los países con invierno y la preparación de alimentos, periódicos, ¿no? Y las redes de comunicaciones. Hoy por hoy ya es inalámbrica, ¿no es cierto? Pero esto es una red, ¿o no, Rodrigo? ¿Esto es una red? No, yo no diría nada de eso sin preguntarles, sin pedirle permiso a su señoría. ¿Sí? Nosotros somos gente conectada a 1000 redes. Uno se puede quedar quieto y lo alimenta. Viene Rappi y le da algo. No, viene Rappi y le hace la declaración de renta. Viene gente y me alimenta, me viste, etc. En fin, periódicos, información y luego la radio y la televisión. Pues toda esa gente que estaba en la casa sin nada que hacer, radio y televisión. Y usted empieza a pagar por... ¿no? Esto, señoras y señores, fue la gran revolución de Estados Unidos con tres fases. Entre 1870 y 1940 se crearon todos los avances tecnológicos. Entre el 40 y el 75 se los llevó a toda la población americana, y pues mundial, pero pues sobre todo en principio americana. Y eso le dio a Estados Unidos, ese es el milagro de Estados Unidos, eso es Estados Unidos. Desde el 70, esa innovación de crear cosas ha seguido fuerte, pero ya en cosas cada vez marginalmente menos impactantes. Pregunta, ¿esto es tan fuerte, el Internet y este tipo de cosas, tienen el potencial que tuvo la máquina de combustión interna y la energía eléctrica, sí o no? Esa es la gran pregunta de Estados Unidos. Gordon dice no. Con eso crecimos al 4% anual durante 40, 50 años. Con esto estamos creciendo al 2%. Y no hay nada, ni la biotecnología, ni las redes, ni tiene el potencial para que nos haga crecer tanto. Y otra cosa, y este es el libro la hipótesis de este señor Robert Kaplan, que me encontré y que me fascinó, es ¿cuál es el futuro entonces de Estados Unidos? Pues el futuro de Estados Unidos es qué puede pasar entre el 2020 y el 2100, ¿sí? Entre 1770 y el año 2000, Estados Unidos se desarrolló de este a oeste, de oriente a occidente. Y dice Robert Kaplan, los próximos 100 años, el futuro es este. Ojo, esto es una hipótesis de Robert Kaplan, que es un geógrafo estratega, asesor de la NASA, del Pentágono, etcétera, pero es un autor. Y él dice, y cuando yo leí esto, pues estaba asombrado de esta hipótesis, porque ahí apareció Colombia. O sea, yo estaba leyendo una cosa con China y Kazajistán y no sé qué, ¿sí? Y de pronto aparece Colombia. El señor dice, el futuro de Estados Unidos es conectarnos, aceptar que nos estamos volviendo más morenitos. Sí, los ojiclaros, blancos de Estados Unidos, descendientes de los ingleses y después de los suecos y después de unos alemanes y después llegaron los italianos y después llegaron unos irlandeses y después llegaron los colombianos y unos guatemaltecos, ¿no? Dice él, eso hay que aceptarlo. Digamos, la pereza que le genera a Trump y a mucha población americana, porque es mucha gente, eso, señoras y señores, con eso no competimos con los chinos. ¿Queremos competir con los chinos? Tenemos que aceptar que tenemos una masa de gente joven,
que está dispuesta a venir a emplearse a salarios baratos, a hacer un montón de trabajos industriales y agrícolas que ya los americanos blancos no quieren hacer, ¿sí? Y que están al lado nuestro, están ahí, son parte de nuestro. Y esa gente empieza en Colombia y acaba en México. Fascinante. Y ahí fue que yo decía, ¿cómo así que Colombia? ¿Por qué empieza en Colombia? El tipo dice, después de Colombia está, y de Colombia y Venezuela pues, está el Amazonas, y después del Amazonas estos países quedan muy lejos. Primero, no migran tanto, y segundo, volar desde Nueva York a Sao Paulo o a Buenos Aires es lo mismo que volar a Abu Dhabi. Entonces dice, para ese caso nos vamos a Abu Dhabi. ¿Sí? Entonces, eso es muy lejos y eso es otra gente. Los nuestros son desde Colombia hasta México. Esa es la gente con la que tenemos que hacer el futuro. Entonces, el futuro de Estados Unidos, de acuerdo con este señor, es el eje norte-sur. Eso es los próximos 100 años. Y él dice, con esto es que podemos competir con los chinos. Yo decía, no puede ser. Esto no puede ser. No puede ser que alguien... Ese libro salió el año pasado, en el 17. Nosotros solo traemos cosas completamente actualizadas. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que es tan bueno? Estados Unidos, dice, ese señor dice, en esta zona, Estados Unidos es el país más poblado, después viene con 310, 320 millones de personas, después viene México con 120 y después Colombia con 50. Canadá tiene 30 millones de personas. Entonces dice, seríamos los 3 países más poblados de esta región. Con que los 3 nos pongamos de acuerdo, eso está bien. Segundo, México y Colombia nos quieren, ¿no? Si usted dice algo pro norteamericano en Bolivia o en Venezuela, pues bueno, ¿no? ¿Sí? En cambio, usted habla bien de Estados Unidos. Yo defendí el Plan Colombia. El Plan Colombia nos ayudó a derrotar a las FARC y a ganar la guerra. Y eso fue con helicópteros gringos, Bell y etc. Ellos dicen, siempre y cuando podamos hacer una buena, dice este señor, una buena asociación con México y con Colombia, México post carteles y Colombia estable, pro Estados Unidos significaría la unión de poblaciones de países más grandes de este hemisferio y facilitaría la prosperidad compartida de Norteamérica y el Gran Caribe. Nosotros llamamos el Gran Caribe. ¿Sí? ¿Qué ventaja tenemos? La migración, y esta es la molestia de Trump. Fíjense que la migración fue muy alta antes de 1930-40, cayó hasta los 70 y la migración volvió a subir. Y la migración como porcentaje del mercado laboral volvió a subir. Esta es la molestia de Trump, ¿no es cierto? ¿Y la migración quiénes son? Por supuesto México y Centroamérica, que son estos dos. En Sudamérica menos. Y en Sudamérica, Colombia solía ser el 14% y hoy es el 24%. O sea, 1 de cada 4 migrantes de Sudamérica es colombiano. Entonces, fíjese que las cifras... Entonces, lo único que él dice, cita a Huntington, que es un estratega de Harvard que ya murió, que decía, esta llegada de estos latinos que no aprenden español, no aprenden inglés, perdón, siguen hablando español. El sur de Estados Unidos se habla español como la mitad. En el año 2050, la mitad de la población norteamericana va a hablar español. Entonces a los gringos naturalmente eso les causa cierto escozor, ¿sí? Pero parece que se les va a tocar aguantárselo. ¿Por qué? Pues por esto. Miren la pirámide poblacional americana y miren la pirámide poblacional colombiana. Nosotros tenemos gente joven, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tenemos una complementaria y estamos en la misma situación geográfica. Entonces, en suma, si uno ve lo que va a pasar en los próximos 100 años, claramente son 2 tigres en la misma montaña aprendiendo a convivir. Y no es fácil. Hoy están mostrándose los dientes. Está todos los días en la prensa. O sea, es así. Y de hecho Trump es la reacción de la mitad de la población americana diciendo estamos aburridos de esta cosa china, de que cojan todos nuestra propiedad intelectual y se la cojan, de que nos produzcan todo. Ahora, son muchas firmas americanas produciendo en China. Tampoco es que sea, no, eso es más sofisticado y más complicado de lo que aparece. Pero pues políticamente usted tiene simplemente que manejar esto en términos sencillos. Entonces, en ese horizonte macro, global, ¿Colombia tiene un papel, sí o no? Pues Colombia sí tiene un papel. Sí, o sea, el país sí aparece ahí y tiene un papel que nos da una función similar a la que tiene Filipinas, similar a la de Vietnam y a la de Egipto, que es, podemos tener 2 personas que nos quieren cortejar y uno tiene algo para darles, ¿sí? Pues amor y cariño, o sea, nada más que eso, ¿sí? Pero Egipto lo hacía con Rusia,
Hoy por hoy lo hace mucho Filipinas, que es, yo tengo una situación geográfica que le interesa a Estados Unidos o le debiera interesar. Hoy por hoy, de hecho, en la conferencia que dictamos en Medellín, alguien me dijo, bueno, pero nosotros hoy por hoy no le interesamos mucho a Estados Unidos, y eso es cierto. México le interesa mucho y Estados Unidos está enfocado en Afganistán y en Irak. Pero hacia los próximos 100 años, esta hipótesis sí dice, desde Colombia hacia arriba hay algo, no solo nosotros, todo Centroamérica, etc. Y por el otro lado tenemos que jugar con China, porque China también nos quiere. China quiere América Latina y Colombia, ¿sí?, como un punto geográfico muy interesante, incluso para pelearse a los Estados Unidos. Entonces, hay forma de conectarse sólidamente bien a esos dos que son los grandes locomotoras de la economía mundial, que se van a estar peleando, pues buscando su nuevo equilibrio, y nosotros tenemos que proyectar nuestra prosperidad en ese sentido. Yo por eso soy constructivo, nos toca tener claridad sobre esto, no pelear cada que llega Uber, entonces hacemos una manifestación en Bogotá y dedicabas a esa pendejada de que si Uber sí o Uber no. ¿Sí o no? Y los retos del presente. Entonces ya con esto cerramos, que es corto, que es, ¿qué dice entonces en su discurso de inauguración el presidente Duque? Dice, hay que mirar las conversaciones del gobierno con el ELN, ahí está el gobierno español ofreciéndose. Segundo, todo el tema anticorrupción, la agenda anticorrupción, etcétera. Y este tema de la corrupción, y créanme que yo conozco bastante bien el Estado, fui ministro de Hacienda, fui director de Planeación y fui presidente de Ecopetrol. El tema de la corrupción hay que entenderlo, no como que alguien se robó una plata, vamos a averiguar quién es y lo vamos a meter a la cárcel. Eso hay que hacerlo, eso es magnífico, perfecto. Ojalá todos los que se roban la plata averiguemos quiénes son y los metamos a la cárcel. Eso hay que hacerlo. Ese es un problema, pero ese no es el problema. El problema es que es la ineficacia e ineficiencia del Estado, que es en la cual se engloba buena parte de este tema de corrupción, y que la llamamos corrupción, pero es que es pura ineficacia. Una señora que se gana 3 o 4 o 5 millones de pesos sentada con un papel, haciendo una cosa completamente inútil y con una cola de 300 personas, eso es corrupción. No le damos corrupción, no se está robando nada, aparentemente, pero el costo de esa señora, y de eso en salud, y de eso en educación, y de eso en los militares, y de eso en transporte, o sea, el costo, ese es el tema central. La corrupción no es cojamos a todo el que se... Bueno, si se cogen 3.000 personas, pregunta, o 10.000, ¿al otro día cambió Colombia? Claro, pues somos más honrados, maravilloso. Pero si usted no hace más eficaz y eficiente el Estado colombiano, eso no va a ser así. Les cuento cómo sucedió en Ecopetrol. Cuando yo llegué, nos costaba $65 por barril producir utilidades. O sea, si el barril está en 64, perdíamos plata. ¿Sí? En 2 años y medio que estuve allá, bajamos de $65 por barril de costos a $35 por barril de costos. En 2 años. De hecho, fue como 1 año y medio. ¿Sí? A la mitad, de 65 casi a la mitad, a 35. ¿Sí? ¿Cómo? Renegociamos 4.000 contratos, obviamente una reducción fuerte en la nómina, hicimos todo tipo de eficiencias, enfocamos a todo el mundo a producir barato. ¿Sí? Con barril a 35, cuando el petróleo va a subir, pues la empresa produce unas utilidades increíbles. Cuando yo salí en caja, había $6.000 millones, en caja. O sea, me tocó hacer una reunión con toda la gente que compró y decir, esto no es un banco, señores. ¿Sí? Está magnífico que ahorremos, para ahora nos toca producir más petróleo. Ahí para lo de petróleo. El punto es que en el Estado hay la misma, si usted logra reducir esa ineficacia e ineficiencia, que lo llamamos corrupción, usted logra cambiar el Estado. Eso sí cambia el Estado. Primero nos cuesta menos, ¿sí? Y tiene una potencia increíble de transformación. Reforma de la justicia, reforma tributaria, no voy a entrar por supuesto en eso. Pregunta, el equipo que tiene es bueno, a mí me parece que es muy bueno, es un equipo eminentemente técnico, les toca aprender algo de política, algo de manzanilla, porque pues toda la vida es política, ¿o no? ¿Sí o no? La vida con los amigos, la vida en la universidad, la vida, todo en la empresa es política, ¿sí? En la familia es política. Uno llega a la casa y si no tiene cierto manejo político de la situación con la esposa, la cosa se complica, ¿o no? Sí, hay una manifestación a la entrada a la cocina y otra la sacada del perro, eso es complicado, ¿sí? Entonces eso tiene que haber manejo político de la situación. Ellos tienen probablemente que aprender a manejar políticamente la situación, pero dicho eso, tienen la capacidad. Pregunta, los problemas que se enfrentan. El problema de la paz,
Si ustedes ven este costo, 129 billones, es básicamente el tema rural integral. Si eso se hace bien, el tema rural es casi que nuestra forma de llegar a China, nuestra forma de llegar a Estados Unidos. No solo con petróleo y gas, no solo con algunas manufacturas y algunos temas de tecnología, sino con la potencia agrícola que podemos desarrollar. Otros problemas que hay que desarrollar aquí, la OCDE nos señala algunos problemas, dice, hemos tenido grandes progresos en empleo, en condiciones de vida, en bienestar subjetivo, etc. Colombia, hoy por hoy, y en eso tenemos que ser optimistas, Colombia es muy diferente a hace 25 años. La Colombia de 1985-90 era una Colombia con 60% de pobreza, 20% de pobreza extrema. Hoy la pobreza es 25% y la pobreza extrema es menos del 5%. O sea, hoy por hoy Colombia ha hecho un progreso increíble. Tenemos muchos problemas, pero el progreso ha sido increíble. Temas por solucionar. Y esto viene de lo de la agenda de la OCDE, incrementar recaudo, ejecutar proyectos de vías 4G, dar a las compañías más posibilidades de investigación y desarrollo, innovación, etcétera, reducir la carga impositiva para contribuyentes. Yo tengo una empresa de 10 personas y me toca tener las mismas regulaciones de Ecopetrol. Resulta que para Ecopetrol en sus costos cumplir con todo ese montón de regulaciones que han sacado es cero. Dentro de sus costos totales. Para mi empresa, entrenar a alguien para que sepa cambiar bombillos. ¿Cómo no lo puedo hacer yo? No, usted no se puede subir a esa mesa. ¿Y por qué no? Porque hay una ley que salió que no se puede subir a una mesa a cambiar un bombillo. Y el mensajero, uy, menos. No, acoso laboral fuera de eso, si lo sube. Entonces, ¿qué? No, pues hay que llamar a un señor que venga. Y eso que no hay que pagar y hay que entrenar a entonces, toda la mañana siguiente, todos nosotros entrenados sobre cómo cambiar bombillos. Y eso obviamente lo hizo alguien que un amigo fue al Congreso y sacó una ley para él. Dice, no, pero... Entonces, para mi empresa cumplir con todas esas cosas, magnífico. ¿Sí? Yo podría duplicar el número de gente en 2, 3 años, en 5 años, pero pues con toda esa cantidad de costos, fuera de la tributaria, etc. Bueno, simplificar. iba a hablar mal de los que sacan tributarias. Yo he sacado como 3, de manera que no soy inocente. Simplificar los procedimientos de ingreso de las empresas, aumentar la tasa de niños al colegio, en primera infancia, promover justicia, aumentar la de retiro, estas pensiones, etcétera, promover igualdad en pensiones y formalización de empresas. Fíjense que si el presidente Duque coge esta agenda, ahí no le dicen que hay que ir a la luna, como Elon Musk, no le dicen, no, haga esto, a Marte, perdón. Eso se puede hacer, es una agenda realizable, ¿sí? Tiene la gente. Entonces, yo soy constructivo, soy optimista, creo que con diligencia y con concentración esto se puede hacer hacia el corto plazo y hacia el largo plazo. Creo que tenemos un panorama interesante que se deriva de lo que dijimos en la primera parte de la conferencia. Muchas gracias.